Muy bienvenidos a esta nueva emisión del Origen TV. Estamos acá desde Villa Giardino para todo el mundo con mis compañeras hoy diferentes. A ver, hola Vane. Hola Caro, hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa. Este nuevo formato, seguimos ya experimentando la segunda vez de este nuevo formato y bien acompañadas como siempre. Seguimos bien acompañadas. Hoy María Marta nos acompaña una vez más. Hola Caro, hola chicas, gracias por la invitación. Gracias a vos por estar acá. ¿Y quién más? María. Hola, hola Caro, hola chicas. Qué lindo compartir aquí con todos ustedes. Acá en esta mesa que ha tomado dinamismo, ya vimos en el primer programa que grabamos en este nuevo formato, que tomó más dinamismo y va tomando nueva forma. Vamos animando, ¿no? Nos vamos soltando un poco. Se va soltando de a poquito esta nueva versión del programa. Y bueno, que la idea es compartir, como siempre, la perspectiva universal del desdoblamiento de los tiempos, aplicada al ser, y la lógica global convergente. Habíamos quedado, en el programa anterior, habían quedado algunas cosas ahí como que quedaron en el aire. Me acordaba esto de que habíamos mencionado el 8 y que había quedado ahí. Y estaría bueno abrir el punto para ver qué nos dice este 8. Bueno, hay mucho para compartir del 8. Esto también de los números, que también es otro punto que ya vamos a abrir, ¿no? De toda esta lógica y cómo es que los números operan en todo lo que estamos compartiendo. Pero bueno, el 8 venía de esto de los 3 puntos, ¿no? Hablamos de original, doble y desdoblado, y cómo esos 3 puntos también formaban el 8. Seguro va a aparecer ahí algún gráfico de los editores que nos ayude a hablar este punto. Y bueno, este 8 que tomamos, que es la conexión de todos los planos, que es ese 7 desplegable, porque si vemos, bueno, el 7 arriba en la plantilla, y lo abrimos, ese punto de 7 lo abrimos en esos 3 puntos que mencionamos en el programa anterior, se forma ese 8 con esas curvas. Y bueno, también del 8 ya nos tenemos que meter ahí una cosa un poco más compleja, pero que tiene que ver con los principios, ¿no? Principio femenino y masculino, que ya tenemos que hablar de principios lógicos, no como el femenino masculino conocemos hombre y mujer solamente, sino que hay un principio femenino, un principio masculino lógico, que bueno, que forman el andrógino. Ese 8 también es ese andrógino. Voy a tirar toda la artillería pesada y después ahí vamos abriéndolo de a poco, todo lo que se me venga ahora a la cabeza. Si a alguien se le ocurre algo más, me interrumpe. Ese andrógino, decíamos que bueno, son esos principios, ahora lo vamos a abrir. Esa conexión de todos los planos, ese 7 desplegable. A ver, ¿qué más podemos decir del 8? Para mí a mí el 8 me encanta porque decimos que es el desplegable de 7, ¿no? Pero a mí hay algo que me encanta del 8, que es que cuando hace las curvitas, incluye los márgenes de error. Entonces me parece que hablar del 8 ya es cuando hay una instancia donde hay una grilla lógica y podemos ir desde esos puntos, de esos observadores que están activos, como el reconocimiento de que soy un receptor, el reconocimiento de que soy un diseño coherente porque va a enlazar ese punto hiperconvergente, 7, con 1, y entonces empieza a hacer esa sincronización de todos esos puntos, esos 3 puntos, que son esas 3 instancias, que son los 3 personajes, pero además ese sumarle de que agrega el margen de error, incluye los márgenes de error, incluye las preguntas, incluye las respuestas, me encanta. Porque eso tiene que ver con justamente el andrógino, integra el principio masculino con el principio femenino. El principio femenino tiene que ver con el margen de error, que son las curvitas, ¿sí? Y el principio masculino tiene que ver con el punto de intersección, ¿no? Esos puntos estratégicos que hablábamos en el programa anterior, ¿sí? De original, doble y desdoblado, que son, tomo el margen de error, se
formate el diseño, el margen de error, existencia. Claro, viendo esa curvita, ese margen de error, como salirse del eje. Si vemos en el eje del ser, el eje Y, que ya estuvimos hablando en otros programas, si vemos ese punto que sale de 7 y se abre, como es lo que dice María Marta, ¿no? Ese margen de error, punto 0 plano 4, bueno, y ahí podemos incluir esto de las preguntas y respuestas, porque hablamos de que, bueno, de que el andrógino es las preguntas y las respuestas unidas, o sea, que esa comunicación que también vemos que el 8 hace con todos los planos. Y bueno, es una palabra bastante nueva también, porque andrógino, no sé si es un lenguaje muy común hablar de andrógino por la vida. Y que es la integración del principio masculino y principio femenino, hacen un andrógino, ¿sí? Cuando podemos incluir en nosotros mismos ambos principios, ¿sí? Ahí estamos en el eje Y, eje del ser, ¿sí? En general, si estamos en la linealidad, vamos a buscar completarnos en el masculino o en el femenino fuera de sí. Pero bueno, en esta instancia y con esta grilla lógica y en todo este desarrollo, lo que llegamos es empezar a reconocer ambos principios en uno mismo. Por eso decía al comienzo que no tiene que ver con la cuestión femenina o masculina del sexo, sino que tiene que ver con la cuestión de principio lógico. Y como María dice, bueno, cuando no teníamos este sistema de referencia, vuestros parámetros lógicos para observarnos, es como que, bueno, solíamos salir a buscar afuera eso que veíamos que nos faltaba como ese complemento, ¿no? En una mujer tal vez referenciarse en un hombre, poner la referencia ahí y llenar ese vacío, que también decíamos en el programa anterior, con esa referencia afuera. Pero bueno, también podemos observar, y esto no es tan lógico ni tan... cómo, bueno, cada persona en sí tiene un aspecto más femenino o más masculino desde sus formas de actuar, más allá del sexo. Puede haber una persona femenina que tenga actitudes muy masculinas, en cuanto también a tomar decisiones. El hombre es como que, y acá tenemos que hacer el sincericidio también las mujeres, el hombre va más al punto, va al supermercado, va a buscar la yerba y solo ve la yerba. La mujer va al supermercado a buscar la yerba, pero en la góndola vio el aceite y después se acordó que le faltaba el papel higiénico y termina dando vueltas por todo el supermercado. La mujer te abre el punto, digamos. Y por eso el 8 me gusta, porque te da ese movimiento, esa dinámica de completitud o de integridad, que no siempre es que el hombre es así, porque hay hombres que son re femeninos, claro, hay eso mujeres iba. que son re masculinas, y hay como en esa cristalización de lo que es ser un hombre o de lo que es ser una mujer, esa prisión en la que la linealidad te condiciona a que, bueno, las mujeres tienen que ser de tal manera, los hombres tienen que ser de tal otra. Entonces, obviamente, si nunca te permitiste explorar tu parte masculina, si sos una femenina, o tu parte femenina, si sos un masculino, el 8 es esa tremenda oportunidad de sincronización dentro de un receptor, de esa exploración del principio opuesto, de la pregunta o de la respuesta, de lo opuesto a lo que uno está parado normalmente o cristalizado normalmente. Porque, bueno, vemos eso, ¿no? Que permitir explorarlo con esa referencia lógica, porque esta cosa de que tampoco es algo fijo, no es que uno, como vos decís, no hay un receptor que es solamente masculino y un receptor solamente femenino, más allá del sexo. También tenemos días, hay instancias, hay momentos donde uno en una situación tiene que activar más a lo mejor el femenino, resolver, el masculino, ir a un punto, no sé qué, o bueno, se va a ver que en la misma situación interactúan los dos y tiene esa cosa de abrir el punto, ver las posibilidades y resolver de otra decisión, y cómo se están conectando esos dos principios, femenino-masculino, en cada instante, en cada receptor. Y por eso, viste que decíamos, del hiperconvergente, el hiperconvergente se despliega a través de ese 8, porque hiperconvergencia es ese principio donde nada es nada, porque todo está junto, entonces ese todo dejó de ser todo y es nada, ¿sí? Se despliega en un 8 donde
le proporciona el aspecto femenino de margen de error, porque el femenino va a explorar el supermercado, ¿sí? El masculino va a comprar el vino. El punto y la mujer lo abre. Y la mujer que va a explorar el supermercado, a ver qué puede que necesite, ¿sí? Entonces, es esto, el punto hiperconvergente, ambos enfusionados, nada. Cuando se despliega la existencia, va a explorar el margen de error al punto. ¿Sí? Abre los dos, la polaridad, femenino, masculino. Pero el tema es que cuando esto empieza a biologizarse en cada uno de nosotros, nos podemos reconocer en nuestro aspecto femenino, en nuestro aspecto masculino como andrógino, y luego eso también nos da esta completitud que decía María Marta, para comenzar a interrelacionarnos con los otros, cada uno desde su totalidad. Ya no es más se terminó el verso de la media naranja. Ya no hay más media naranja. Ya es naranja completa con naranja completa. Todos estos aspectos los tenemos cada uno de nosotros. Entonces lo que ya no hay más es que esa necesidad de ir a buscar esa parte que me falta, ya sea el femenino o el masculino, sino también empezar en este tránsito de asumir que este 8 me da eso, me muestra que femenino, masculino están... Son principios lógicos y los tenemos, y esta cosa de tal vez un aspecto lo tenemos más inconsciente, tal vez uno de los principios, sea femenino o masculino, que no tiene que ver con el sexo, lo tenemos más inconsciente. Entonces, al tener este acceso de la plantilla, como decimos siempre, la grilla lógica completa, poder acceder a esa parte que tenemos más inconsciente y funcionalizarlo junto con la que tenemos más consciente, y ahí regulando también, o sea, esa cosa de tan femenino ni tan masculino, uno lo va regulando y va teniendo esa libertad y bueno, esta cosa de esa soltura donde se siente esa expansión. El aspecto 8 o la instancia 8 es como para que la dejemos muy suelta al principio, porque es abstracto o es demasiado veloz, demasiado movimiento tiene, abarca todas las instancias del espacio-tiempo. Entonces, por lo menos yo recuerdo en mi proceso que el 8 no me era fácil de asirlo, como de comprenderlo, que fue recién a través de las cuarentenas, de tener más incorporado, más integrado la naturaleza lógica de los planos, cuando de repente el 8 se empieza a instalar o se empieza a mostrar, es esa soltura que me hace poder también recorrer los observadores que hablaban en el programa anterior, de todas las frecuencias, de todas las partes de los cuadrantes, que bueno, ahora no hemos todavía hablado de los cuadrantes, pero de ir a tomar todas las preguntas, de ir a tomar todas las respuestas desde una instancia lógica. Entonces el 8 es como para dejarlo ahí, bueno, se va a armar después que hay una grilla realmente presentada. Porque el 8 tiene su funcionalidad propia, porque cuando decimos que sincroniza todos los rangos de frecuencia, realmente es algo que nos sucede. Y tiene mucho movimiento, justamente. Es que tiene el movimiento de sincronizar absolutamente todos los rangos de frecuencia y todos los elementos. Y fíjense de que fisiológicamente cualquier ser humano tiene hormonas de los dos principios. ¿Sí? Es muy loco, lo que pasa que, y también cuando empezamos a integrar el 8, empezamos a integrar este aspecto que no vemos. ¿Se acuerdan que en el programa anterior hablábamos de comenzar a integrar lo que no veo, lo que no siento, lo que no percibo? Eso que me viene del inconsciente, ¿sí? Entonces ahí empiezo a integrar también mi andrógino, integro la polaridad. Empiezo a integrar lógicamente respuestas que no tengo, que no veo, que todavía no son parte de mi existencia. El 8 es la salvación. El 8, ¿dónde empieza y dónde termina? Suena como el viento y decidí borrar el tiempo. Soy mi propio altar. ¡Wow!
Esto de que dónde empieza y dónde termina el 8. Y el 8 Salvador. el 8 Salvador, porque quedamos ahí en que el 8 es la salvación. ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo sería eso del 8 Salvador? Por suerte, mi respuesta favorita en estos tiempos es no sé. Pero esto de no poder responder dónde empieza y dónde termina el 8, es porque es una instancia muy lógica. Ya es otro paradigma. El 8 ya pasamos a otra instancia. Y es tan abstracto porque también podemos hablar de los 8. Estamos hablando siempre hasta ahora del 8 en el eje Y. También tenemos el 8 del eje X, que lo mencionamos cuando mostramos la plantilla, pero bueno, son esos observadores de presente, pasado y futuro que se están comunicando y también en esa comunicación que, entre comillas, traen información resignificada resignificando el pasado, conectando con ese futuro que decíamos el observador del futuro, en ese presente, en ese 0 del presente, que también forman un 8. Porque fíjense que si yo digo dónde empieza y dónde termina algo, me estoy refiriendo a algo lineal. El 8 lo que nos empieza a habilitar en esta sincronización es algo que sucede, ¿eh? Nos habilita en su activación lógica, es justamente salir de la linealidad. Nada empieza ni termina. Todo está todo el tiempo refundándose, resignificándose, refuncionalizándose. Ahí entramos en el gran movimiento universal, en la gran respiración, en el gran pulso de la mecánica de los universos. Entonces nuestra percepción paralizada, nuestra percepción congelada, fijada, que hemos tenido en el antiguo sistema de referencias, cuando estábamos solamente relacionándonos con el pasado y con la referencia externa, al integrar todos estos elementos, todos estos observadores que no vemos, entramos en un movimiento y en una dinámica donde todo está todo el tiempo refuncionalizándose, ya sea en ese eje de ser, de nada, a yo presente concreto, y en estos puntos de diseño, ¿no? Que abren una exploración y cierran una exploración refuncionalizándola y redefiniéndola. Porque fíjate que ese 8 acostado que dijiste recién, que tiene la pinta, bueno, así ponen el infinito, ¿no? El signo del infinito. Y tiene parece como una cadena, ¿no? Que me tiene como encadenado en un circuito que nunca termina, que estoy como en una ruedita de hámster. Infinita, de eternidad, de siempre lo mismo, que voy al principio y cuando termino el final vuelve a empezar y vuelve a empezar, porque es algo de una frecuencia o de un plano de existencia, ponele, entre pasado y futuro, entre principio y fin. Pero un 8 vertical, lo que une es una instancia que no existe con una instancia que existe, a través de un diseño coherente que toma eso, que integra esa posibilidad de realmente funcionalizar el no ser con el ser. Entonces ya no va a ser un encadenamiento, sino justamente una instancia de poder todo el tiempo conectarse con una nueva versión, porque no existe, para poder bajarla y hacer todo el circuito lógico de la existencia. Pero no es lo mismo el horizontal que el vertical. Porque fíjense, eterno es justamente esa foto de ese instante que se abrió el tiempo para explorarla. Entonces quedamos en ese 8 horizontal eternamente, comenzando y terminando esa versión, esa foto estática, ¿sí? Pero es verdad, se abre ese espacio de exploración en el tiempo justamente para expandir la conciencia del vacío. Pero este horizontal tiene que estar absolutamente sincronizado con el vertical, que le da este aire de respiro en una nueva versión que viene de fuera de la existencia, porque dentro de la existencia ya está determinado, ya están los elementos en juego, ya está la dinámica.
Claro, hablábamos de esos ejes X como el eje de la experiencia de cada plano, ¿no? Entonces, como ese 0 que puede estar en ese plano y no ser ese plano, entonces puede abrirse en ese 8 horizontal, con ese 8 vertical comunicándose con ese eje del ser, donde simplemente lo abre como una cuestión exploratoria, va hasta el extremo de uno, hasta el extremo del otro, y vuelve en una nueva versión, en un nuevo 8. Y no nos confundamos, porque en realidad esto sucede en un instante, es simultáneo. Es verdad que hasta que nosotros podamos biologizar la simultaneidad de todo lo que estamos hablando, es un proceso. Es un tiempo. Siempre decimos como que vayan dejando, la gente que va conectándose con el programa, vaya dejando como sueltas un montón de cosas que escucha, porque esto, el programa anterior también lo decía muy claro Roxana, ¿no? Esto hasta que uno no empieza a incorporarlo y a pasar por esos también márgenes de error, de las expectativas, de un montón de cosas, por uno mismo, la verdad la conciencia es muy distinta, que te lo digan a que uno realmente pase por ese lugar y pueda, por uno mismo, digamos, transitar ese error o transitar esa experiencia y funcionalizarla, ¿no? Hacer la conciencia esa misma experiencia. Por eso lo del programa pasado estaba perfecto, lo de los observadores, es como básico, porque es esta activación de observadores en diferentes frecuencias de lo que sería ese mapa de un espacio-tiempo, y entonces hasta que yo, bueno, primero me dicen, resueno, no resueno, decido, ya en esa decisión de integrarlo dentro de mi conciencia es eso, un observador es como que activo una conciencia en una frecuencia diferente. Pero bueno, todo esto hasta que se va armando ese sistema de comunicaciones entre observadores dentro de todas las frecuencias del espacio-tiempo, bueno, hay tránsitos. Por eso las curvitas del 8 para mí representan los tránsitos, esos tránsitos que estoy en una pregunta, de repente estoy en un tránsito que estoy atravesando respuestas y de nuevo se resignifican y nuevas preguntas. Entonces, realmente dejarlo suelto es dejarlo suelto, porque primero activo observadores y después esos observadores se comunicarán y eso es lo que decíamos también cuando hablábamos, bueno, que se activan los observadores y empiezan nuevas preguntas, porque uno toma, resuena con esta información, con este contenido, y eso te va a generar otras preguntas, y ahí está lo que dice María Marta, uno entra en esas preguntas, de repente encuentra respuestas, pero al tener la herramienta de la derivación, que todo el tiempo lo vas derivando y lo vas dejando otra vez, soltando esa percepción de las respuestas que tenés, porque no es agarrarse de la respuesta que encontramos, ahí entendí esto, se me acomodó y me quedo aferrado a esa respuesta, sino tener claro que eso no deja de ser otra vez una percepción de uno y otra vez a derivarlo, y ahí es que ese 8 es dinámico y en ese movimiento del 8, fíjense cómo es, las preguntas de un orden son respondidas en otras instancias. ¿Sí? Entonces es esto, como decimos siempre, el abstenerme de la respuesta que ya está montada. Es pregunto, lo dejo abierto. Incertidumbre. Viene la respuesta en un reposicionamiento. ¿Sí? Entonces ahí está el movimiento del 8. Me pregunto, se responde algo en la biología que me vuelve a preguntar y en otro orden inconsciente vienen respuestas que reconfiguran la lógica operativa. Y que muchas veces nos da la sensación de las mismas preguntas, ¿no? Que está bueno también en el proceso que estamos transitando, permitir eso, que parece la misma pregunta me estoy haciendo, pero si me pongo disponible, vienen otras respuestas a mismas preguntas, nuevas versiones de respuesta a cosas que quizás ya pensaba que las tenía resueltas o que ya había llegado a esa respuesta. Que está buenísimo también permitirse eso en este proceso, que es de que vengan de nuevo las mismas preguntas para ver qué nuevas respuestas se nos abren, ¿no? Eso es absolutamente real en mí, por lo menos en estos momentos, porque si algo a mí me impactó de esto, de esta ley del desdoblamiento de los tiempos, de esta lógica, fue una palabrita que era autorreferencia. Entonces, autorreferencia era tener una conexión propia en
entre lo que yo estoy acá siendo y algo que era antes de ser o no era, una conexión propia, una cosa que fuera, bueno, fui, no fui, soy, todo eso junto. Eso al principio, 2012. Y hoy mi pregunta es, ¿tengo una conexión propia? O sea, es lo mismo, pero ahora hasta entiendo la pregunta y se me resignifica día a día. Y la profundidad de la pregunta, o sea, eso también van increyendo los niveles de profundidad de la pregunta. A veces, como dice Carlos, parece la misma pregunta, pero la profundidad no es la misma. La conciencia de uno, desde donde formula lo que pareciera la misma pregunta, no es la misma. Qué bueno cómo se va poniendo esto cada vez más interesante. Y había quedado un puntito ahí con el tema de pregunta y respuesta, Vane. Claro, porque hablamos en una oportunidad esto cuando hablábamos allá en los primeros programas de desdoblamiento, ¿no? ¿Qué era un desdoblamiento? Entonces, esa separación de la pregunta y la respuesta. Y acá es donde volvemos a enlazar con eso y lo podemos ampliar y que quede como más claro la idea, ¿no? Un desdoblamiento es una separación de una pregunta y una respuesta, donde bueno, podemos ver en la pregunta ese principio femenino que se activa, que sale a buscar esa experiencia, y el masculino como ese aspecto de respuesta. Pero bueno, podemos ver el desdoblamiento como eso, como una separación de ese punto que decíamos de verdad, ese punto de perfección, que se hace una pregunta, o sea, se separa una pregunta y una respuesta para abrirse nuevas posibilidades, para una exploración de nuevas versiones y bueno, conectar. Me acordaba de eso que había quedado medio flotando en un programa de pregunta y respuesta y poder enlazarlo con esto, que el desdoblamiento es una separación de una pregunta con una respuesta y que bueno, ahora en este que llamamos nuevo paradigma es como que se encuentran y en ese 8, ese dinamismo, ¿no? Está como va conectando esas nuevas versiones dentro de este mismo, porque es como un latido, es como un desdoblamiento constante, ¿no? Es como decimos, preguntas, respuestas, todo esto que va sucediendo, a veces uno no está tan como presente ni tan sabiendo que esto es una pregunta, esto es una respuesta, como decimos siempre, esto es un punteo lógico, que después simplemente en lo cotidiano, a través también de biologizar un proceso, lo va a ir viendo más o menos, pero no es para estar enredándose tanto. Sí, y en este momento que le estamos como dándole la vuelta, ¿sí? Porque si lógica global convergente algo nos va dejando claro que es todo lógica inversa de lo que pensábamos, ¿no? Y en este ir dando la vuelta, en nuestra percepción anterior, en la linealidad, era como que primero siempre estaba la pregunta y después venía la respuesta, ¿sí? Pero en esta ya vuelta de todo, vamos comprendiendo que la respuesta fue primero. Si puedo hablar de primero después, ¿sí? Porque decimos que ese punto hiperconvergente es la unión de la pregunta y la respuesta, que es ese punto de verdad, entre comillas, si se quiere, ¿no? Pero cuando vemos que en realidad el principio de todas las cosas fue abierto porque había una finalidad previa para que eso sucediera. Había esto que hablábamos del propósito previo. Entonces, ahí es cuando también se nos empiezan a unir los puntos, como que pregunta, respuesta, no es tan así, es pregunta, respuesta, respuesta. ¿Dónde empieza? ¿En la inhalación o en la exhalación? Yo tengo que exhalar para volver a inhalar, e inhalo para después exhalar, o sea, ahí realmente entra en esta circularidad que es nada todo al mismo tiempo. Sí. Y esto de que antes estábamos como, bueno, ahora existo, ¿para qué existo? Entonces esto que vos decías, bueno, existo, ya estoy acá, y entonces la pregunta, ¿para qué existo? Y esto de ahora, al revés, asumir lógicamente, esto de viendo la plantilla y asumiendo un sistema de referencia,
que la respuesta, la existencia es la respuesta a una pregunta previa. Como dice María, literalmente al revés a lo que estábamos acostumbrados. O sea, le estamos pegando la vuelta y es la lógica inversa. Y recordemos que lo que nos tiene también muy cristalizados es el lenguaje, es las palabras. Entonces, para lo que yo tengo en mi memoria de lo que es una pregunta y de lo que es una respuesta, es algo completamente fijo, pero bueno, es que estamos usando palabras que tenemos a mano como para describir instancias que ahora son interdimensionales, que integran una instancia absolutamente abstracta. Entonces, bueno, ya iremos inventando un nuevo lenguaje que pueda describirlo más específicamente, pero en realidad todas las palabras tenemos que asumir que tienen muchísimo margen de error y no nos podemos quedar como muy apegados a eso. Y en realidad o sea, ya ni siquiera tenemos que inventar otro lenguaje, tenemos este tercer lenguaje, ¿no? Esto que cuando empiezo a articular un lenguaje con otro lenguaje, hacemos un tercer lenguaje que puede integrar los otros lenguajes. Entonces ahora cada palabra no tiene una definición de por sí, porque si yo defino principio, automáticamente la polaridad me tira final, ¿sí? Pero entonces ahora ya no definimos principio, final como final, sino que hacemos una articulación entre los dos, porque es junto. Si existe un principio, existe un final. Y empezar, esto es este observador neutral que empieza a articular, a incluir. Y pensaba, dijiste principio y pensé en principio femenino y masculino. También se usa la palabra principio, que principio da también al inicio o fin. Pero bueno, ahí está, articulando un nuevo lenguaje, que la lógica es lo que nos va a dar ese tercer lenguaje. Conocer las referencias lógicas, tener el lenguaje de los planos, la plantilla, además, es lo que va armando ese tercer lenguaje donde, si bien decimos las mismas palabras, uno sabe que por lógica está hablando de otra cuestión. Por lógica definimos algo, pero que puede ser totalmente redefinido y a la vez puede ser totalmente refuncionalizado y me olvidé lo que iba a decir. Y ahí vamos. Y ahí vamos. Y justo usando las palabras, me gustaría que cada una, para terminar este programa, me diga algo de autorreferencia. Justo que veníamos con el tema de las palabritas, que se van escuchando a lo largo de este proceso, que se repiten, que uno lo dice, que el otro lo dice. ¿Cómo le explicarían ustedes a una persona que recién puso este programa, qué es esto de autorreferencia? ¿Quién se anima primero? ¿Quién arranca? Desde lo más lento es tiene una pequeña trampa decirle a alguien o hablarle de autorreferencia, porque siempre todo se va a tratar del receptor. ¿Dónde va a estar ese receptor? Entonces, un receptor muy lineal va a pensar que se tiene que referenciar en auto, en uno mismo. Entonces, que yo voy a hacer lo que se me canta las ganas, que tiene que ver conmigo, con lo que yo pienso, y entonces yo soy referente a lo que yo pienso, yo estoy en referencia a lo que yo siento, a mis razones, a mis ideas, y entonces eso sería ser autorreferente linealmente. Entonces, cuando empezamos a aprender a ver que el espacio-tiempo tiene un montón de frecuencias que me muestran que hay instancias donde estoy acá en el plano, sintiendo, pensando, teniendo ideas y todo, pero que hay una instancia donde no es así, donde hay un no ser, donde hay un propósito y que tal vez ese propósito sería una exploración acá en el plano, entonces empiezo a ver que hay frecuencias mucho más profundas, aunque inconscientes, a las cuales nos estamos refiriendo con autorreferencia. Entonces es algo para mí que está muy en el inconsciente, pero que me hace sentir coherente con el universo, acá en el carajo donde estoy, perdida como estoy, sin muchísimas respuestas a todas mis preguntas, pero que hay un punto de coherencia cuando yo sé que nada de lo lineal
va a ser la respuesta final y satisfactoria para una pregunta muy profunda, tan profunda que ni siquiera la puedo verbalizar, pero que tiene que haber algo que me conecte a para qué carajo estoy acá. Pero que no es una respuesta lineal, para que seas esto y hagas esto, sino una coherencia. Y una coherencia es algo lógico. Entonces, para mí una autorreferencia, en el sentido que la lógica lo dice, sería tener esa conexión coherente con esa instancia que está muy en mi inconsciente, pero que me hace percibir un propósito para estar acá. Bueno, sí, exactamente. La autorreferencia viene como consecuencia de un enlace lógico, de la derivación que hablábamos en el programa anterior. Es ahora en cuando empiezo a establecer esta conexión, esta comunicación con este origen, ¿sí? Fuera de mi existencia, ese origen fuera de mi existencia que funda mi existencia. Ahora estoy hablando de mi eje de ser, de este rayo que yo soy, en un punto de no existencia, rayo, ¡puc!, apareció esta personita, ¿sí? La autorreferencia de esta personita tiene que ver con este eje de ser, con ese punto de nada que tiene el propósito de fundar el potencial que dio esto, ¿sí? Y en esta comunicación de lo que yo puedo percibir desde mi conciencia y todos estos puntos lógicos que no están dentro de esta conciencia personal, pero que sí corresponden a ese cono de conciencia de esa nada a la cual yo me estoy referenciando. Entonces cada elemento, ¿ya me fui del tiempo? Cada elemento, pero termino así, ¿no? Cada elemento que parecería que está fuera de mí, lo tomo como propio y lo vinculo, ¿sí? Porque en esta autorreferencia yo estoy siendo transformada en cada instante, pero no por una cuestión de voluntad, sino por una cuestión de transformación en relación con ese punto de origen. Y bueno, y para cerrar este desarrollo autorreferente, diría así como que empiezo a establecer un diálogo entre este receptor desdoblado, ¿no? Ya fuimos hablando de lo que era desdoblamiento, del desdoblado. Entonces, desde este receptor mi diálogo es con ese emisor fuera de la existencia. Establezco esa comunicación. Esa comunicación comienza a informarme en qué, en capacidades de respuesta, en modos de abordar o de responder que antes no tenía, ¿sí? Entonces eso me reposiciona. Muchas gracias, María. Y a ver, Vane, para Doña Rosa, que está en la casa mirando este programa, tomando un mate con los ruleros puestos, ¿cómo le dirías autorreferencia? A ver, sí, esto creo que es muy claro, esa comunicación lo define como mucho esa palabra comunicación. ¿Qué es esa comunicación? Con una vez que uno asume, obviamente, un sistema de referencia y un vacío como punto de inicio de todo lo que existe, esa comunicación con ese vacío. Y creo que para mí lo más clave, lo más fácil de decirlo es virar esa referencia. Teníamos puesta la referencia en el pasado, en la familia, en lo externo, para resumir, para no estar enumerando tanto. Teníamos puesta esa referencia en lo externo, en el pasado, en las creencias, o sea, toda esa referencia puesta en algo afuera. Y virar esa referencia no solo a ese eje interno, sino esa comunicación con el vacío. Por eso ahí volvemos a entrar en la palabra incertidumbre, porque uno está en esa referencia con ese vacío que tal vez no le va ni a mandar un WhatsApp ni a mandar un mail dándole la respuesta, sino que uno está en ese enlace, en esa comunicación con ese observador que decíamos antes, que ponemos afuera y nos vemos, y estamos en esa conversación con nosotros mismos, en este desdoblamiento de asumir que venimos de esa nada y nos desdoblamos
en esto para experimentar. Entonces esa comunicación con esa nada, y que sí, que no es esa autorreferencia de soy solo mi referencia, como decía María Marta, de lo que se me antoja o de lo que no sé qué, porque yo soy la referencia y yo me guío solo por lo que siento, por lo que creo, que creo que el enlace lógico lo incluye, ¿no? Porque también es eso, está incluido. No es que uno va a ir, va a funcionalizarlo haciendo, dejando de lado lo que le gusta o no le gusta. Es un punto para abrirlo que daría para mucho más, el me gusta, no me gusta, que lo podemos dejar para la próxima, porque ahí entramos a ver, bueno, cuando uno se pone en esa disponibilidad, que decíamos, una derivación y una disponibilidad, ahí también entra el juego, que me guste, no me guste, uno va a ir tomando las experiencias como una expansión de conciencia. El me gusta, no me gusta, toma otro lugar. Pero bueno, ya estamos hablando de una instancia de proceso, de unas cuarentenas avanzadas, por ahí un receptor ya más amigado con la lógica, ¿no? Donde, bueno, entras más a las experiencias por la finalidad que por el me gusta, no me guste, me dijeron que está bien, que está mal. Pero bueno, estamos hablando a lo mejor de otra instancia, o no, tal vez la persona que hoy escucha esto puede funcionalizar lo que estamos hablando ahora mismo, porque esto lo que tiene es que no hay una forma de que sea, ¿no? Como hablamos, ¿no?, ya en el programa anterior. Esto cada persona va a ir en su proceso y en su autorreferencia, o sea, en su propio enlace, comunicándose con el vacío y transitando y viendo los cuadros que tenga que ver. Porque fíjate de que cuando comenzás a internalizar el sistema de referencias, ahí ves tan claro que tu perspectiva personal era tan chiquita que autorreferenciarte en tu perspectiva personal tan chiquita es muy limitante. Y esto, ¿sí?, ¿no?, de enlazar con la lógica misma del universo, como decía María Marta, o sea, es algo mucho más expansivo, claro, que estar en mi referencia de lo que me gusta, no me gusta, me dijeron, no me dijeron. Y esa referencia externa de qué van a pensar mi familia, mi vecino, o sea, es mucho más expansivo, es que la que, o sea, pero bueno, no deja de ser una sutil confusión que puede estar, ¿no? Como que autorreferencia es mi autorreferencia, solo la referencia de ese parámetro, bueno, después uno se entera de lo cortito que era, lo que me gusta, no me gusta, o de... Porque ahora autorreferencia es, sí, la referencia del receptor con lo poquito que ve, más la referencia de todos esos otros observadores lógicos, inconscientes que hemos activado. ¡Wow! Ahí sí se pone completa. Y desde un vacío, ¿no? Desde la referencia del vacío, sí, en esa comunicación. Estos son los momentos en que quisieras tener 50 bocas y decirle a todo el mundo, yo tampoco entendía una mierda, no me hacía ningún sentido, me parecían muchísimas palabras al pedo, pero ahora es como que me faltan bocas para decir tanta sincronización de frecuencias dentro mío. Entonces podemos, esto, siempre que decíamos, terminábamos un evento o una reunión y decíamos, es que nosotros no dimensionamos lo que es esto. Bueno, y lo seguimos diciendo. En la 36 o 37 cuarentena volvemos a decir, es que no dimensionamos lo que es esto. Sé que me sigo enterando un poquito nomás. ¿Sí? Sí, tal cual. Esto es todos los días algo nuevo, todos los días experiencias y cosas que se van dando, que siempre son nuevas, así que realmente no hay dimensión para todo esto porque es así, ¿no? Y cómo en eso, en la experiencia repetitiva, lo mismo que con la pregunta, en la experiencia repetitiva uno puede expandir su conciencia y bueno, en un punto ya deja de suceder, porque hasta que no vemos todos los, decimos como los píxeles, como las imágenes que están constituidas por píxeles. Hasta que no vemos los píxeles de esa escena completa, tal vez se repita. Pero bueno, va a ser siempre desde otro lugar, porque vimos un píxel, la conciencia se nos expandió, la observación nos cambió, y aunque estemos en esa misma situación, vamos a estar viendo ese píxel y uno más. Hasta que bueno. Aparte es un gran escáner, porque decís experiencia repetitiva. Tú. Acá ya estuve. ¿Y quién dijo? ¿Y qué observador dice es repetitiva? El observador que no quiere enterarse que ahí todavía hay cuadros para ver. Yo tenía la fantasía que otra palabra, además de autorreferencia, era aumentar la velocidad de percepción.
Yo me imaginaba que iba a percibir los aviones, las naves, los extraterrestres. Y es la percepción de los errores, la percepción de todos los píxeles que tiene mi existencia, donde puedo expandir la conciencia del vacío. Pero un poquito diferente a lo que yo me imaginaba que era expandir la percepción. Parecía que te ibas a subir en una nave espacial y ibas a empezar a ver todos los universos. No. No era por ahí. Bueno, como verán, acá cada una tiene algo para aportar, siempre distinto a lo que la otra aporta, y está buenísimo seguir compartiendo procesos en lo particular y también en lo global, por supuesto. Volvemos a agradecer a los chicos de, me olvidé el nombre. La Biblioteca Leopoldo Lugones, acá en Villa Giardino, la Biblioteca Leopoldo Lugones, con su sala en la Nogalera, donde estamos acá en este nuevo formato que necesitábamos más espacio, y acá los chicos, bueno, la gente de toda esta biblioteca siempre disponibles. Gracias una vez más. Y una vez más, gracias a todas las personas que están viendo el programa, que siguen aportando con este proyecto. Gracias, María Marta. Gracias a ustedes. Gracias, María. Muchas gracias. Gracias, Vane. Gracias, Caro, a vos por sumarte a este equipete. Y gracias a los chicos de detrás de cámara que están ahí. Al full con la técnica. Gracias. Detrás de cámara Y la que hoy se integraron las cámaras también, ¿no? Y la asistente de producción. Hoy estuvimos a Roxana Horta, asistente de producción. Así que gracias Ro. también. Muchas gracias. Cambiando los roles. Y bueno, los esperamos en la próxima emisión del Origen TV y muchas gracias por estar ahí. Saludos a todos.